Muy bien, hola amigos, ¿cómo están? Esto es Antivirus, conversaciones para el cambio aquí desde la cuarentena. Y el día de hoy voy a conversar con un muy buen amigo mío. Yo lo quiero muchísimo, en realidad estoy muy orgulloso de las cosas que él hace. Lo he visto crecer, lo conozco hace muchos años, lo he visto crecer, lo he visto cuando trabajaba desde los sets, en piso, en América Televisión, y ahora pues es uno de los productores más importantes que tenemos en el medio. Mi querido Miguelito Zuluaga de ProTV, ¿cómo estás, hermano? Sergio Galeani, nada, estoy feliz, gracias por tus palabras. Viniendo de ti, gracias, de Por verdad. favor. Acá pues, viendo cómo estamos en esta situación y conversar un poco del tema. Ajá, bueno, mira, yendo al punto un poco, a nosotros en cierta forma nos agarró toda esta cuestión de la crisis, de la cuarentena, nos agarró trabajando en una producción, en una novela, justo casi a la mitad de una producción importante, donde hay mucho gasto económico, donde hay mucho, se usan muchos recursos a nivel también personal, equipos y una cantidad de logística que en realidad este, solamente los que trabajamos en esto podemos un poco entender la magnitud. Tú Exacto. eres el productor, en este caso, ¿cuál fue tu primera sensación, el impacto aunque nos lo dieron un poquito ¿no? De a poquito, 2 semanas, de ahí Exacto. una semana Ese más, fue. llegamos al mes, pasamos el mes. Sí, mira, nosotros veníamos haciendo la novela Princesas, que estaba programada, espero que siga siendo programada para el verano del próximo año. Y ya nosotros tenemos 60 capítulos y nosotros ya estábamos, digamos, haciendo un conteo, estábamos más o menos en el capítulo 33, ¿no? Porque o sea, igual grabamos en, en, en desorden, pero contando las escenas habíamos grabado ya un 60%, ¿no? Eh, y cuando pasa este tema de que una pandemia estaba llegando y veíamos que estaba pasando en otros países, obviamente sí nos pusimos alerta, pero había gente también un poco incrédula, ¿no? Que decían que no, que esto es una gripe simple y que esto va a pasar fácilmente y que no hay que darle mucha importancia. Igual todo fue muy rápido. O sea, a pesar que fue todo progresivo y nos dijeron que se venía algo, digamos, ni bien nos enteramos, a los 3 días ya estábamos en alerta de que algo podría pasar. Y ya Sí, el fin de semana ya estamos planeando que solamente íbamos a parar una semana nada más, porque sí, no íbamos a parar todo. O sea, todavía no había toque de queda, todavía no había lo que el gobierno había dicho que no sale nadie de su casa. ujú, Entonces, cuando nos dicen que nosotros, bueno, perdón, nosotros ya habíamos dicho que solamente íbamos a parar una semana. Y cuando viene el presidente y nos dice que pare total, yo no había vuelta a quedarle. Nosotros en primera instancia también, como todos, éramos un poco incrédulos, unos más que otros, y decidimos pues que definitivamente teníamos que hacer caso, no solamente porque el gobierno nos lo decía, sino por nuestra propia salud y porque nosotros mismos decíamos, obviamente no podemos continuar y tenemos que parar claro. al menos, hacer un break. Pero, y comenzamos a ver todas las cosas que pasaban en otros países y que acá mismo ya estaba subiendo el índice de infectados y comenzamos a crecer el número de muertos y todos los que tenemos padres con nosotros, abuelitos, y entonces era como, no solamente era cuidarse uno, ¿no? Sino también cuidar a su familia. Sí. Entonces ahí decidimos que definitivamente tenemos que parar y nos daba pena, ¿no? Laboralmente hablando, era como, ojalá que esto pase rápido para continuar. Vienen las cosas y nos siguen informando de todo lo que está pasando y definitivamente ya habían eh, pensamientos de esto ya no va a poder ser, ya no vamos a poder grabar durante todo el año. Eh, las cosas han ido avanzando y uno va pensando que de repente sí podremos hacer un cambio, porque obviamente las cosas ya no van a ser igual. Entonces, Ujú, en mi caso, en los guiones, por ejemplo, de repente vamos a tener que ir cambiando algunas cosas de mucho contacto eh, o un protocolo súper, súper riguroso en el tema de grabación. Los camarógrafos, los productores,
los asistentes de producción, los luminitos, los mismos actores. O sea, hemos creado, en ProTV, hemos creado con otros protocolos que han venido llegando, que me han ido enviando. Entonces hemos armado, de acuerdo a nuestra situación en la novela, una forma de grabar. Sin embargo, aún ni siquiera sabemos, o sea, digamos, nos estamos preparando. No podemos quedarnos sentados mirando que todo pase y que nos digan, ya ahora sí, y recién pensar. O sea, ya tenemos que ir preparando y viendo las cosas como creemos que puedan suceder. Entonces sí, en ProTV hemos creado un protocolo de grabación que esperemos que cuando todo ya pase, podamos hacerlo, porque yo particularmente, y yo creo que muchos lo piensan, que esto no va a pasar fácilmente. Si bien podemos tener más libertad de salir, yo creo que sí, por nuestra propia salud y por la de todo el Perú, es que tenemos que tener cuidado después de esta cuarentena, ¿no? Y no solamente en la novela, nosotros también tenemos talleres de actuación en arte y escena, donde tú también eres profesor, y habíamos empezado recién una semana, o sea, empezamos el lunes empezamos, hicimos toda la semana, y esta semana era como el mensaje de que ha llegado, y estamos muy preocupados. Entonces comenzamos a tener como cuidado, lavarse las manos, ¿no? Cuando nos pensamos que no era tan grave, hasta cuando ya nos dimos cuenta que ya hay que parar para que no llegue a este nivel, y ahí fue cuando tuvimos que suspender las clases, ¿no? Entonces, y ahora también estamos reinventándonos, porque la idea es esa, tenemos que reinventarnos nosotros y todos. Sí, claro, porque Sabemos. además, en este caso el público también tiene que entender que también el público tiene que reinventarse la forma de ver a partir de ahora las cosas, definitivamente. O sea, en otros formatos, estar un poco más, digamos, abierto, porque bueno, la necesidad nos está llevando a lo digital, y la necesidad también nos va a llevar seguramente a seguir prendidos lógicamente porque estamos además en la casa, a seguir prendidos en la televisión y en todo eso, pero digamos, a, a ver las nuevas costumbres que vamos a adquirir Exacto, ahora, pero ¿no? tú tienes que ser- Hola, ¿no? Como es importante también, porque mira, por ejemplo, nosotros ahora que esperemos que todo ya se regule un poco, y cuando volvamos nuevamente digamos, al ruedo, a seguir en lo nuestro, de más o menos cambiando un poco nuestras formas de trabajar, es muy importante que más allá del protocolo, sino de nosotros mismos, o sea, que realmente seamos responsables, porque a veces uno claro, piensa que, o sea, uno ya, ok, yo como productor voy a los sets, vamos a grabar, pero si yo siento que me siento un poco mal, pues no voy a ir, claro. no voy a llegar a los estudios o a mi oficina, porque puede ser un problema general. Entonces, nosotros mismos tenemos que ser responsables. A la hora de ir, Claro. de grabar, obviamente nuestros hábitos de saludo ya no van a ser, nosotros somos muy afectuosos, abrazamos, besamos, ya no vamos a poder hacerlo, ¿no? O sea, así yo sienta que no estoy infectado, así tú sientas que no estás infectado, que estamos relativamente sanos, ya no podemos hacerlo, No. por nuestra propia seguridad y por nuestra propia familia. O sea, son hábitos, el cariño y el respeto va a seguir siendo, pero va a ser otro tipo de costumbres que vamos a hacer. Entonces es Claro, y en la importante que ficción también se va a establecer eso, ¿no? Se va a establecer las costumbres también por necesidad y claro, por obvias razones, ¿no? va a ser cotidiano, o sea, en tu vida normal, poco a poco te vas a ir acostumbrando a que el saludo con la mano, o los actores, o cuando nos besamos, con un buen abrazo, no quiere decir oye, ¿qué pasó? No, ya no hay tanto cariño, no, es el mismo cariño, pero ya no podemos. O sea, son costumbres, y luego nos vamos a acostumbrar definitivamente que ya no vamos a poder hacer las cosas que hacíamos antes. Sí, bueno, claro, o sea, usar los protocolos que se impongan o que se digan que se tienen que hacer, no como, porque, o sea, yo uso el cinturón de seguridad para que no me pongan la multa, no por la seguridad por la que hay que usar el cinturón de seguridad cuando Exacto, uno maneja. exacto. Hay que usarlo Por conscientemente, eso, digamos, ¿no? exacto, por eso que depende mucho de nosotros que todo esto, más allá de no salir de nuestra casa, pero una vez que salgamos de la casa, mucho más está la responsabilidad, mucho más en nosotros mismos, más que estar dentro de la casa, porque afuera es donde vamos a demostrar realmente si queremos que esto pase definitivamente
o que realmente esté absolutamente controlado. Todo eso depende de nuestros hábitos, de nuestra responsabilidad y del cariño y amor que le tenemos a nuestro país, y a nuestros seres queridos, a nuestro trabajo. O sea, todo depende de nosotros, la verdad. Claro. Tú que estás metido en la concepción de las novelas, por ejemplo, en el guión, en todo el proceso de producción, o sea, tú eres un poco el que va de la mano con el bebé hasta que, digamos, nace y sale al aire, digamos. Mm. Y en este Mm. caso, incluso así como Los Vilches, Princesas, son proyectos tuyos muy personales, ¿no es cierto? Entonces, Sí. con esto que ha sucedido, por ejemplo, pongamos en Princesa, ¿no? Que ha sucedido con una novela prácticamente a la mitad, con guiones ya escritos hasta el final, tenía entendido, ¿no? La otra mitad de la novela, si ponte, nos dicen mañana, ya pueden comenzar a grabar, estos son los protocolos, equipo mínimo, tantas cantidades no se pueden tocar, bla, bla, bla. Los guiones, por ejemplo, eso es algo, por ejemplo, que yo quisiera que la gente entienda un poco. Ahí habría que hacer un cambio radical a nivel de la historia, de escribir la historia, por ejemplo, ¿no? Y se podría ver marcadamente una primera mitad y una segunda mitad, digamos, de la novela. Pues sería muy loco, ¿no? No, no se vería diferente porque es ficción. Y en la ficción puedes hacer absolutamente todo lo que te imaginas, lo puedes plasmar ahí. O sea, para empezar, los guiones ya todos están escritos, pero los guionistas son muy cercanos a nosotros, o sea, es parte de nuestro equipo. Entonces, Ajá, ellos ya ahorita están trabajando. O sea, con esto te quiero decir de que no vamos a esperar a que nos digan cómo tenemos que actuar para comenzar a actuar. O sea, ahorita, por claro. ejemplo, ya los guionistas están marcando algunas escenas que son importantes, o sea, que digamos, que sí está en riesgo para cualquier persona que esté dentro de la escena, y ya están viendo cómo cambiar y darle la vuelta a esa escena para que quede igual de intensa, que el mismo mensaje, sin Claro. necesidad de repente de un beso de dos de los protagonistas o de la historia de amor, que creo que eso es lo que más puede eh, hacernos ruido a nosotros, el contacto. Ujú. Porque después las escenas, a la hora de que se realicen, porque una cosa está en el guión, pero a la hora que la vas a grabar con los directores sabiendo estos protocolos, ahí mismo ellos ya tienen el chip que esa escena se tiene que modificar. Ujú. Por eso que no vamos a modificar toda la novela, sino los mismos directores en escena van a replantear un poco la escena sin necesidad de cambiar el concepto ni de lo que se quiere transmitir. Y hay algunas escenas que efectivamente sí hay cosas que no se pueden evitar, entonces sí tendríamos que ahí sí cambiar y darle la vuelta totalmente a la escena sin necesidad de ese contacto. Que, que yo, mira, generalmente estoy escuchando que mucha gente dice, no, pero va a cambiar absolutamente y va a desvirtuar totalmente la historia. No, no se va a desvirtuar porque es ficción. Y en la ficción hay trucos de cámara. Tú puedes estar frente a un actor, estás cara a cara, muy cerca, queriendo dar un beso, pero lo hacemos con una sola cámara. La cámara primero agarra al otro actor, que está solo, con Claro. una referencia de repente, y están a 2 metros de distancia, y luego la otra cámara igual. Entonces, sí, digamos que sí hay recursos para poder manejar, que obviamente nos va a hacer ruido a todos al principio, ¿no? Es como que, oh, de repente va a demorar un poco más, pero es cuestión de adaptarse simplemente, y no renegar, Galeán, ¿no? No sé cómo vas a renegar, nadie tiene que renegar. No sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a hacer. Claro, porque además ahí está, porque además hay esta forma de poner la cámara de tal manera de que la cercanía visualmente se vea mucho más cercano de lo que es en realidad, ¿no? Si Exacto. pones la cámara Tú haces un un poco más primerísimo atrás, primer plano de alguien, más a la haces espalda, un primer claro. plano, estás así, tú sientes que está ahí hablando con la persona cara a cara en una escena Siempre, romántica. Y justo cuando estás claro. así para darte un beso, ya no se lo das. O sea, obviamente la gente quiere beso, beso. Pero en estos casos, obviamente, tenemos Claro. que cambiar un poco, ¿no? Vamos a tener que atacar todo el criterio creativo, no solamente ya a nivel de guión, sino también a nivel de realización, o sea, de Exacto. todo tipo para... Se abre digamos, una experiencia nueva, ¿no? Un reto nuevo, con todo esto, porque
Tú Por eso puedes hacer digo que una ahí todos escena de tienen que dos estar involucrados. personajes. Ah, perdón. Ahí, es por eso digo que todos tienen que estar involucrados y todos tienen que estar responsables. Ya no solamente es el guión o el director que te diga, sino el mismo actor también tiene que saber eso y buscar la forma de no desvirtuar la escena y hacerla lo mejor posible. Y la verdad, Claro. en nuestro caso tenemos extraordinarios profesionales y que van a dar exactamente van a dar y transmitir exactamente lo mismo como que si no estuvieran cerca o lejos. O sea, no va a haber, creo que, gran problema con eso. Al Claro, principio va a porque ser un poco difícil para adaptarnos, pero después yo creo que las cosas van a correr y nos vamos a acostumbrar. sí, eso a mí me llama mucho la atención, mira, justo lo que estamos hablando, porque podríamos hacer hasta una escena, hasta de dos, tres, cuatro personajes en una sala, y no tienen que estar los cuatro siquiera. Puede estar uno por uno a la vez, sin que nunca se lleguen a, digamos, a topar A tener contacto. en la Claro, por escena. ejemplo, las escenas, hay escenas que hay discotecas, por ejemplo. Ahí definitivamente sí ya tenemos que sacar esa escena y replantearla. No es difícil replantearla, o sea, cuando Claro, hay creatividad, sí se claro, puede hacer. Y bueno, y escenas, por ejemplo, en un restaurante, también se puede, en vez de tener todas las mesas llenas, se adecua para que estamos bien separados. Pero acá también claro. hay un tema muy importante que nos dicen que, ya, ok, es lo que se ve, que están teniendo cuidado. Pero a la hora de realizarlo, a la hora de que están todos los camarógrafos, los luminitos, los productores, están todos en un solo ambiente, ¿cómo van a hacer? Esa es una pregunta que creo que también es bien fácil de responder. En un escenario, en nuestro caso, porque no sé cómo son en otros casos, en otras novelas, pero en nuestro caso, y tú sabes perfectamente que tenemos una locación bastante grande y amplia, que es el Palacete Sousa, que los ambientes son muy grandes. En esto también, dentro del protocolo que hemos adaptado, por ejemplo, las grabaciones ya no van a ser con 3 cámaras. Va a ser, si los espacios son grandes, se hará con 2 cámaras, pero sin asistente. Se harán solamente con los camarógrafos y todos los camarógrafos están, desde que entran hasta que salen, diariamente la producción les va a entregar su mascarilla, su gorrito, su mandil y sus zapatos, por eso, el cubrezapatos. O sea, Claro. todos. Al principio a algunos le va a molestar, y yo estoy seguro, pero le va a molestar, pero no tienen otra opción, y van a tener que hacerlo hasta que se acostumbren. Claro. Este, Cuando los ambientes son bastante grandes, o depende de la escena, sí vamos a tener, por ejemplo, los 2 camarógrafos, bueno, igual te decía, el luminito, un solo luminito adentro, nadie entra, primero iluminan 2 personas, iluminan todo lo que tengan que hacer, salen, entra el sonidista, y así una vez que esté todo, o sea, va a ser un poco más tedioso, de todas maneras, pero tenemos que hacerlo, y nos vamos a adaptar. Claro. Y seguramente durará un poco más de tiempo hacerla y se hará. O sea, Y la se hará, idea, y se hará, y se hará eso. además con la mejor, digamos, buscando lo mejor, ¿no? Porque hay que Buscando lo terminarla, mejor. Y con no la mejor hacerlo bien. voluntad, con la mejor voluntad, con la mejor onda, con la mejor energía, porque esto nos está pasando a todos y es algo que sale de las manos de todo el mundo. Entonces, todos tenemos que poner el hombro en esta situación. Y Todos. Para porque, que un proyecto salga bien, todos tenemos que poner el hombro. y porque la gente también necesita este tipo de productos para poder estar en su casa con tranquilidad, relajado, y somos parte de esa terapia. O sea, de alguna manera Exacto. somos como la música, Y porque como, también esto como es una bailar. profesión. Esto es una profesión y nosotros también necesitamos trabajar. O sea, esto es una cadena. Necesitamos seguir trabajando, hacer lo que más nos gusta hacer, solamente que tenemos que adaptarnos. O sea, porque pasa esta situación, no quiere decir que ya, ahora tienes que, porque he escuchado, ¿no? Y que también es válido, ojo, que dicen, bueno, ahora que ya no puedo hacer esto, entonces voy a dedicarme a hacer, no sé, buscar la manera. Ya, está bien, es válido, pero paralelamente piensa qué puedes hacer con lo que tú sabes, con tu talento, con lo que puedas hacer, vas a buscar la manera de reinventarte. Y esa es la idea, y es una frase trillada, sí, reinvéntate, pero es la verdad, hay que reinventarnos y darle la vuelta a las cosas. En mi caso, yo no creo que dejaría de hacer lo que estoy haciendo, ya sea por internet, por donde fuera, pero voy a seguir haciendo ficción de alguna manera y voy a buscar la manera
de hacerlo sin necesidad de poner en riesgo a nadie y menos a mí. Por supuesto. Te conozco, Miguel, y por eso sé que lo que dices, además, es lo que estás pensando. No lo estás diciendo por Sí, ser políticamente correcto, ni mucho menos. Además, no, 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 no tendría por qué, y aparte sabes perfectamente, mira, muchas veces hemos hablado de las cosas que son correctas o incorrectas en la vida, y creo que sabemos que lo que vamos a hacer lo hacemos porque de verdad nos apasiona esto y tenemos que seguir haciendo las cosas bien para que nos vaya bien. así es. Amigo, muchísimas gracias por la conversa. Me encanta poder decirle a la gente que nos está viendo que estamos vivos, que seguimos vivos, que además vamos a seguir haciendo cosas. O sea, pase lo que pase, vamos a seguir haciendo cosas, Y con más porque ese es ganas, nuestro camino, lo he dicho, ¿no? ¿Ah? ¿Qué qué? y con más ganas todavía, Con más con ganas, más ganas de salir a hacer las cosas. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un abrazo fuerte, nos vemos pronto y a seguir por el camino pues del éxito, mi hermano. Gracias, Sergio. Es un placer, como siempre. Nos vemos pronto. Gracias, amigo, nos vemos pronto.